¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gasos y en esta ocasión voy a compartir con ustedes la guía de solución de problemas del diseño multifactorial utilizando el software estadístico StatGraphics. Así es que el objetivo de este material didáctico es analizar los resultados del diseño o arreglo factorial de 2 o 3 factores obtenidos mediante la aplicación del software, de tal manera que se pueda seleccionar el o los mejores tratamientos que den solución al problema de investigación. Este material está dirigido a alumnos de Ingeniería en Biotecnología y licenciados en Tecnología de Alimentos que cursan la materia Diseño de Experimentos, además de todas aquellas personas que estén interesadas en aprender este tipo de herramientas. El paso número 1 es la comprensión del problema, que consiste en leer el problema, comprender su contexto y plantear la pregunta de investigación. En forma general diríamos que la pregunta es: ¿cuál es el tratamiento que da la mejor solución al problema de investigación y cuyos datos atienden los principios del diseño de experimentos, lo que es la verificación de los supuestos? El paso número 2 consiste en dibujar el sistema del diseño, identificando los tipos de variables, independiente y dependiente, además de la unidad experimental. La novedad aquí es que en las entradas ahora tenemos 2 factores y podemos tener 3 factores. Factor 1 con el nivel I, factor 2 con el nivel J. Y es muy importante tener el listado ya de factores controlables identificados porque también pueden tener un efecto en la variable de respuesta y tener identificados los factores incontrolables. Entre los tipos de factores que se pueden estudiar y combinar en la parte de las entradas del sistema de diseño están los factores tipo cualitativo y los tipos cuantitativos. Aquí les proporciono algunos ejemplos. En el tipo cualitativo, por ejemplo, se pueden estudiar o comparar el desempeño de las personas, de los equipos, los procesos, los métodos, entre otros. Y del tipo cuantitativo, pues podemos tener la temperatura, la velocidad, las concentraciones, entre otros. En el paso 3 hay que escribir los modelos matemáticos y describir los componentes. Aquí estamos presentando el modelo matemático que corresponde al diseño de 2 factores, que se lee YIJK. Es la variable de respuesta que depende de mí, que es la media global de todos los tratamientos, y ahora de los efectos de los componentes principales, que en este caso se representan 2 factores: alfa I como factor 1, beta J como factor 2. Y como novedad también tenemos la interacción, que es la interacción entre 2 niveles de alfa y beta más epsilon y JK, que es el error. Ahora tenemos aquí la representación del modelo matemático para 3 factores y como ven es algo muy similar. Otra vez tenemos la variable de respuesta YJKL, que ahora tenemos pues más niveles porque son más factores. Ahora son 3 factores representados por alfa I, que es el factor 1, beta J es el factor 2 y ahora gamma K es el factor 3. Estos 3 alfa, beta, gamma son el efecto de los componentes principales. ¿Qué efecto tendrían sobre la variable de respuesta? Y como novedad, pues tenemos ahora 3 interacciones dobles, producto de la combinación de alfa con beta, de alfa con gamma, de beta con gamma. Y tenemos la interacción triple, producto de los 3 factores. Y terminamos con epsilon y JKL, que es el error. Y pues como ven, para cada uno de estos se puede hacer el análisis de cuál es su efecto sobre la variable de respuesta. Lo que sigue luego, entonces, paso 4, escribir las hipótesis estadísticas de acuerdo a los principios teóricos del diseño de experimentos. Y entonces se escribirían, por ejemplo, para un modelo de 2 factores, como sigue. En el caso de la hipótesis nula, para el primer factor, diríamos que el primer nivel da el mismo efecto que el nivel 2, que el nivel 3, que el nivel 4 y que el número de niveles que tengas, pero se escribe con la igualdad de efectos, tal como lo dicen los principios del diseño. Y la hipótesis alterna, pues escribiría que al menos uno de los niveles da un efecto diferente sobre la variable de respuesta. De la misma manera se van escribiendo para el factor beta y el factor gamma en el mismo sentido.
Y en el caso de la interacción, la hipótesis nula se escribiría indicando o pensando que la interacción de al menos un nivel de alfa con un nivel de beta son independientes. Eso es lo que significa el igual a cero, que son independientes, que nada tiene que ver uno con el otro. Por el contrario, en el caso de la hipótesis alterna, diríamos que al menos la combinación de uno de los niveles de cada factor sí son dependientes. Entonces esto también es lo que estaríamos buscando a ver si ocurre. Y para comprobar estas hipótesis tendríamos la otra herramienta que viene a continuación. Bueno, y la hipótesis de investigación que se escribe de acuerdo a lo que el investigador pues ya tiene como supuesto, basado también en todo su estudio del arte. Y bueno, esta es la herramienta a la que nos referíamos que nos ayuda para corroborar si el resultado de la tabla de análisis de la varianza en la cuestión de la P calculada cae ya sea en la región de aceptación de la hipótesis nula, que es toda esta gran área que está bajo la curva, o bien si cae en esta pequeña cola, que es la región de rechazo de la hipótesis nula, pues de acuerdo a la distribución F de Fisher. Y luego, bueno, el paso 6 es capturar los datos en el Excel y aquí hay que asignar una columna para cada factor, una columna para las repeticiones y una columna para cada variable dependiente en caso de tener más de una variable dependiente. Entonces vamos a trabajar en otros dos videos con el ejercicio número 27 del libro Gutiérrez de la Vara de la edición 2008 para que lo busquen, lo revisen y lo lean y entiendan, comprendan el problema y su contexto, que es el paso 1. Por lo pronto, en las siguientes diapositivas les voy a comentar cómo vamos a leer esta parte que está aquí de las tablas que vienen comprimidas. Bueno, entonces, en este caso, este tipo de tablas vienen así comprimidas por los espacios en los libros. Y entonces lo que vamos a leer aquí a continuación, ya identificando, en este caso, se están utilizando o se están probando diferentes productos para conocer cuál es el que retarda más la oxidación de aceites vegetales. Entonces aquí tenemos identificando esta parte productos control ABCD como el factor 1 o alfa del modelo matemático. Y como factor 2 o beta tenemos el tiempo y estos son sus niveles 4, 8 y 12 horas. Y todo lo que está aquí adentro es la variable de respuesta, se llama índice de peróxido, y acá lo que tenemos es, dice la intersección del producto D a las 4 horas tiene dos valores, pues quiere decir que son dos repeticiones. Entonces lo que vamos a hacer para obtener el número de tratamientos es multiplicar el valor de los niveles, o sea, el número de los niveles de producto por el número de niveles del tiempo, es decir, el al A por B. Y entonces en este caso vamos a la siguiente diapositiva para ver los cálculos. Entonces en el arreglo factorial vamos a tener que A por B me va a dar los tratamientos, es decir, 5 que son los niveles de A por 3 que son los niveles de B, voy a tener 15 tratamientos. Y si luego los multiplico por las dos repeticiones, voy a tener 30 experimentos. Entonces, cuando ya tengo identificado eso, quiere decir que tengo que tener 30 filas, porque son 30 experimentos y debe de haber 15 tratamientos. Por ejemplo, en la primera columna, vuelvo a insistir, se colocan los niveles del factor A. En la segunda columna, los niveles del factor B. Luego tenemos la repetición 1 y 2. Y entonces, esto sería empezar la planeación de los tratamientos y de los experimentos para ir al laboratorio. Entonces, por ejemplo, se combina el nivel 1 del factor A con el nivel 1 del factor B, sería la primera repetición. Si me regreso a la tabla, este sería control a las 4 horas, sería el primer tratamiento con su primera repetición. Y otra vez control a las 4 horas, tendría yo el valor de la segunda repetición y así sucesivamente. Entonces, esta tabla que está compactada, digamos que hay que distribuirla con esta lógica que estoy comentando acá, de tal manera que el siguiente sería, por ejemplo, nivel 1A con el nivel 2B. Entonces vamos a ver nivel 1 que sería control con este que sería 8 horas. Entonces ya tendríamos otro valor. Entonces para la repetición sería otra vez control con 8 horas, pero con este valor. Y así va uno escribiendo en el Excel hasta construir toda la tabla o toda la matriz de datos. Eso es bien importante.
Bien, los arreglos factoriales tienen nombre. En los arreglos factoriales se trabajan al menos 2 niveles por factor y su representación, por ejemplo, es 2 por 2, ¿no? Ese es el factorial más pequeño. También se puede escribir 2 a la 2 y se dice así como lo estoy pronunciando, se dice 2 a la 2. Este es un arreglo factorial 2 a la 2 y en general hay un capítulo dedicado a arreglos factoriales 2 a la k, donde k representa el número de factores y el valor de número base representa el número de niveles. Ahora bien, la notación a la k se utiliza cuando se tiene el mismo número de niveles por factor. Otro ejemplo es este, 3 por 3 o 3 a la 2. Y entonces este 2 es el número de factores y 3 es el número de niveles. En el caso del ejercicio o el ejemplo que di anteriormente, tenemos un arreglo factorial de 5 niveles para el primer factor, 3 niveles para el segundo factor. Entonces tenemos un arreglo 5 por 3. Este sería el nombre del arreglo factorial. Y bueno, esta información es muy útil para la planeación de los experimentos, porque con toda la información que tenemos podemos hacer nuestro listado de requerimientos, de reactivos, materiales, equipos, si necesitamos capacitación en alguna técnica en particular. Y bueno, con todo esto listado se revisa el inventario para ver si hay existencia suficiente y en caso de de haber algún faltante, pues se necesita esta otra competencia que es la de gestión, la de administración, y hay que pedir cotizaciones con los proveedores para seleccionar la mejor oferta entre precio y calidad de los productos. Este es algo que también existe en la vida profesional. Y bueno, pues a continuación los invito a revisar los otros 2 videos para que podamos resolver juntos el ejercicio de 2 factores, que es el ejercicio antes mencionado de la búsqueda de cuál sería el mejor producto que va a retardar la oxidación en aceites vegetales. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta guía que esperamos sea muy útil, y si tienen dudas ya saben que me pueden contactar a laura.gasos@itson.edu.mx. Hasta luego.